Luego de las intensas declaraciones por parte de Yuna hacia Ares, veríamos cómo ésta se lanzaría al ataque con toda su determinación, mientras Ares la miraba sin preocuparse, repeliendo todos sus ataques únicamente con su cosmo, a la vez que Yuna no paraba de atacar, pensando que aunque le doliera, debía cumplir con su deber, y tal como Koga le enseñó y Athena le recordó, debía tener siempre presente que mientras hubiera esperanza los milagros podían ser posibles, elevando su cosmo, lanzando los meteoros de águila, que Ares repelería y atacaría con ondas de cosmo que Yuna resistiría, sin frenar sus contraataques. Pero después de varios intercambios de golpes por parte de ambos, Yuna finalmente caería al suelo cansada, herida y con la oscuridad en su pierna que ya había crecido bastante, pero negándose aún a rendirse. Así que con molestia Ares le diría que ya estaba harto de tenerle tanta consideración por los sentimientos de su recipiente, así que sufriría el castigo por desperdiciar la amabilidad de un dios tan bondadoso como él, atrapándola con varios látigos de oscuridad que infectarían varias partes de su cuerpo con las marcas de la ruina, causándole un dolor terrible, y rematar con una gran esfera de destrucción que destruiría gran parte de su armadura, empezando a caer totalmente inconsciente. Cuando dioses malignos invaden el planeta Tierra, unos valientes guerreros conocidos como caballeros aparecerán. Es hora de que estos jóvenes caballeros emprendan un nuevo camino para crear su propia leyenda. Los Caballeros del Zodiaco Omega. El valor y toda mi fuerza me pondrán de pie. Escuché y aquella voz no me dejó caer. Sé bien a dónde debo ir, hoy mi fuerza me impulsó a seguir. Y es que el milagro no ocurrirá si dejo de luchar. Se acabó todo temor que había en mi interior. Su poder no fue más fuerte que mi gran valor. No perderé, no quiero ya sentir la oscuridad. Una mirada me inspiraba a resistir. Te miré, Pegaso, abre al fin tus alas. Se encendería, hacer ver de nuevo tu cosmos. Que tu fuego ya no se extinga nunca jamás. Se enseña, venga alcanza el cielo por fin tu victoria y tu valor. Si Omega anhela ser, hoy te harán vencer. Pero antes de golpear contra el suelo, Shun lograría alcanzarla para recostarla en el suelo y tratarla para ver que su vida no corriera riesgo. Y por otro lado, delante de Ares, Yoga se hacía presente, felicitando a su querida alumna por recordar el principal motivo de un caballero y ser tan valiente. Sin embargo, ahora sí, era hora de que ellos se encargaran, mientras Ares con total felicidad reconocía que anhelaba tanto conocer a los legendarios caballeros de los que había oído que eran capaces incluso de asesinar dioses, esperando que ellos sí fueran dignos rivales. Pero Yoga en comparación estaría decepcionado, ya que tanto su presencia como poder eran muy inferiores a comparación de otros dioses como Hades a los que se habían enfrentado, siendo incluso una decepción, ya que según él era el temido dios de la guerra, cuestionándole si de verdad era Ares o era algún tipo de impostor. Así que con molestia este se dispondría a explicarle, ya que estaba en lo correcto y era el dios de la guerra, Ares. No obstante, ese poder no era más que un tercio, contando cómo en la era mitológica libró una gran batalla contra Athena y sus caballeros, donde al final terminó perdiendo gracias a que su padre Zeus intervino y lo derrotaron juntos, y con ayuda de Athena lograron sellarlo en su propio templo de la guerra, siendo un sello tan poderoso que tardó varios años en debilitarse, siendo ese el momento que Medea aprovechó para abrir una mini grieta por donde su poder y alma empezaron a salir de a poco durante varios años. Pero como era una maldita bruja sin escrúpulos, ella estuvo poniendo tanto su poder como alma en distintas partes para sus fines, siendo aquel hombre Ludwig quien recibió una gran parte de todo lo que ya había salido y se proclamó como Marte,
Pero la muy tonta no contaba con que su voluntad divina sería absoluta y ya había escogido a quien sería su recipiente para reencarnar, ocurriendo la gran batalla que libraron ellos y donde él aprovechó para que, con todo el poder que ya había acumulado y alma, dañara a Athena y llegara hasta su recipiente. Sin embargo, no fue suficiente y terminó dividiéndose, yendo una parte a Marte, además de haber sido muy irónico que justo en ese momento dos reencarnaciones de dioses estuvieran juntas en un mismo lugar y que encima fueran a parar a los lugares equivocados. Sin embargo, debía darle las gracias a la pequeña Nike, ya que gracias al haber utilizado su poder, todo su plan marchó a la perfección, incluso mejor de que si solo hubiera usado su poder. Además de que el destino actuaba de formas muy divertidas y al final su recipiente mismo fue recogiendo todo ese poder que la maldita bruja había regado por todos lados y posteriormente recogió los fragmentos de su alma que ya hacían tanto en Marte como en su maldito sirviente, y fue así como finalmente logró estar completo, siendo lo que se conoce como un heraldo, una fracción del dios incompleto, con la misión de acabar con Athena para así destruir el sello y ahora sí lograr reencarnar en su totalidad, por lo que por fin, al saber su plan, Yoga se lamentaría por haber sido tan tontos y haber cometido tantos errores. Sin embargo, ahora podrían enmendar todo eso, preparándose para atacar, chocando en un instante ráfagas de aire frío y una de oscuridad, a la vez que ambos empezaban a chocar golpes, dejando sorprendido a Ares, ya que lo estaba obligando a usar toda su fuerza, mientras Yoga mantenía la calma ante el dolor por la oscuridad que crecía lentamente por su cuerpo, hasta que Yoga lanzaría la ejecución de Aurora, que Ares lograría detener con esfuerzo, aprovechando ese preciso instante Shun, quien atacaría con su tormenta nebular, lanzando lejos al dios, diciéndole a Yoga que recordara que aún era el cuerpo de Koga, disculpándose ya que se dejó llevar por sus sentimientos, pero ya debían acabarlo, mientras Ares se levantaba enfurecido por tal humillación, ya que sus rivales ni siquiera llevaban armadura, aumentando su poder al máximo, arremetiendo contra los santos, que esquivarían y se defenderían de sus ataques, contraatacando, provocando grandes estruendos en el lugar, hasta que despiadadamente Ares empezaría a atacar con más oscuridad para infectarlos, por lo que los santos se verían obligados a esquivar todo lo que pudieran, pero esto sería del todo imposible, recibiendo algunos golpes que agrandarían sus marcas, aprovechando para lanzarles más ataques que los dañarían, provocando una gran emoción en Ares, que no había tenido una batalla así desde hace años. Aún así, Yoga y Shun volverían a levantarse una última vez, sabiendo que no durarían más tiempo, por lo que estarían decididos a acabar con él con un solo ataque, aumentando su cosmo lo más que podían, proyectando en un instante sus armaduras doradas y lanzando así sus técnicas más poderosas, mientras Ares con emoción desplegaba toda su aura divina, lanzando su lanza destructora, provocando un choque gigantesco entre técnicas, sacudiendo todo el lugar, pero por el excesivo uso de Cosmo, las marcas empezarían a cubrir sus cuerpos. No obstante, estos no desistirían, hasta que finalmente todo terminaría con una gran explosión, que tras disiparse el polvo veríamos a Ares con algunas heridas, y a los santos legendarios en el suelo con las marcas cubriendo la mayor parte de sus cuerpos, elogiándoles Ares que de no haber sido por las marcas de la ruina habrían acabado con él en ese estado. Pero ahora ya no había nadie quien lo detuviera, mirando cómo su ejército de berserkers abrumaba a los demás caballeros, dado que eran bastante resistentes, y con desesperación Jabu y los otros intentaban con todas sus fuerzas restantes abrirse paso, pero sin éxito. Así que con el camino libre, Ares iría por fin frente a Athena, listo para arrebatarle la vida, y con total cinismo le haría ver a Athena cómo era bastante divertido ver cómo aquel niño que crió con tanto de lo que ella llamaba amor, que incluso hizo todo lo posible por cambiar su destino, y que incluso logró ablandarla tanto como para creerse su madre, sería quien le arrebataría la vida. Pero Saori le respondería con que tenía razón, y desde el día que conoció a Koga, su lado humano cambió completamente, buscando no solo expiarse por todos los errores que cometió en la batalla contra Marte, sino también deseando que ese niño creciera con todo el amor
y los mejores ideales posibles para que nunca sufriera ante las adversidades del mundo. Sin embargo, su destino ya estaba trazado, pero en ese destino no estaba escrito que fuera su recipiente, y confiaba en que podría liberarse de él. Aún así, sí quería pedirle perdón por nunca haber sido la madre que él necesitaba, ni darle la vida que quería, pero también quería agradecerle por todos esos bellos días que pasaron juntos, derramando lágrimas, mientras Ares cargaba un ataque, llamándola patética diosa. Pero ante los genuinos sentimientos de Athena, todos los caballeros presentes empezarían a llamar a Koga, esperando que sus débiles voces les llegaran para que escuchara lo que Saori quería expresarle. Sin embargo, todos esos sentimientos serían llevados a otro lado, especialmente hasta lo más profundo del planeta, donde yacía un guerrero con alas doradas, sumido en la oscuridad y atado con cadenas. Percatándose de que frente a él, aquellos sentimientos, además de un cosmo brillante, habían tomado una forma peculiar, la cual le diría que era hora de hacer nuevamente un milagro, liberándolo de aquellas cadenas que lo ataban, provocando en consecuencia que de inmediato todo el planeta se llenara de un gran cosmo dorado, dejando impactados a todos al ver cómo un gran brillo dorado se interponía entre Ares y Athena, apareciendo finalmente el caballero que cargaba con la esperanza de todos, el más leal a Athena, Sella de Sagitario, el cual enunciaría estas palabras. ¿Pero que no habías desaparecido ya en la oscuridad? Desde las sombras, escuché el clamor de las almas jóvenes, que aún no se han permitido perder su candor y esperanza. Durante la batalla con Marte, me arrojé a la oscuridad. Lo hice para evitar tu despertar. Hasta Marte se arrepintió de ser poseído por el caos. ¿Qué pasaría si se convertía en el gatillo que detonara tu despertar? Por eso, él se fue con cautela, por si perdía el control. Y me colocó unas cadenas para que no permitieran que la oscuridad me devorara. Y aquellos que tuvieran el rayo de la esperanza, capaz de superarlo, podrían liberarlo. Así que con desprecio, Ares cargaría un ataque, diciéndole que aplastaría sus alas. Pero Sella, refiriéndose a Koga, le diría: ¡No te atrevas! Koga, ¿escuchas mi voz? Recuérdame, Koga, tú eres un caballero, el protector de Athena, el caballero de Pegaso. Yo soy Ares, el dios de la guerra, el gran Ares. Koga. Por lo que Sella le cuestionaría por qué se dejó controlar sin pelear, y si acaso ya no escuchaba la voz de todos los que lo llamaban, respondiendo a Ares que ese mocoso vendió su alma a cambio de un sueño infantil y patético, siendo toda una vergüenza como guerrero, pero ya no importaba, puesto que no volvería a despertar. Así que Sella, poniéndose serio, le diría que en ese caso cumpliría su deber como caballero, lanzando los meteoros de Pegaso, que Ares lograría evadir, llegando frente a Sella, haciéndole ver que su cosmo aún estaba incompleto, gracias a su marca, y por más que quisiera aparentar, no podía esconder su aprecio por ese joven. Por eso jamás podría vencerlo, comenzando así en un instante un intercambio de ataques a gran escala, donde Ares lograría acorralar a Sella, haciéndole ver que tenía razón y jamás se atrevería a ir en serio contra aquel a quien consideraba su propio hijo, estando a punto de atacarlo directamente. Pero Yuna, alzando su cosmo, llamaría la atención de Ares, comenzando a recriminarle a Koga por haberse dado por vencido y abandonar sus ideales, recordándole que todo lo que vivió y aprendió a lo largo de su viaje fue justamente para ese momento, salvar a su madre, mientras ella se levantaba, admirando la amistad de los jóvenes, dirigiéndose a Yuna y pidiéndole que le ayudase a recuperar a Koga, aceptando esta, mientras ambos elevaban sus cosmos, y Ares les gritaba que sus voces nunca vencerían al poder divino, cubriéndose de los meteoros de Pegaso y Águila, yendo rápidamente a atacar a Sella y lanzar un ataque contra Yuna. Pero aún así, ambos seguirían peleando, dando todo lo que tenían. Y, en lo más profundo del ser de Koga, este empezaría a percibir levemente los cosmos de sus amigos, empezando a darse cuenta que todo lo que estaba viviendo ahí no era más que una ilusión, pero tenía miedo de que todos lo odiaran por haberse convertido en un monstruo y por ser tan débil,
regresando a la batalla, donde Ares atacaría a Yuna con su oscuridad para infectarla por completo y así acabar con ella. Pero Seiya iría rápidamente a ayudarla, estando por recibir un ataque de Ares. Pero justo en ese momento, Shun y Yoga aparecerían para bloquearlo, diciéndole a Seiya que ellos aún no estaban muertos y lo cubrirían, agradeciéndoles y gritándole a Koga si no escuchaba su voz ni su cosmo. Pero Ares con furia se desharía de los otros dos, estando por atacar, así que Seiya se decidiría por arriesgar todo con un golpe, elevando su cosmo al máximo, chocando ataques con Ares, quien gritaría que todos murieran. Pero Seiya no cedería, estando decidido a lograr un milagro y expulsar el alma de Ares, yendo más allá del octavo sentido, logrando golpear directamente el alma de Ares, cayendo hacia el suelo con el cuerpo casi consumido por la oscuridad, mientras el alma de Ares se desestabilizaría y Koga aprovecharía para intentar expulsarlo, pero su espíritu aún estaba muy débil, por lo que Yuna saltaría hacia él para usar su cosmo y voz para traer de vuelta a su amado, recordándole que era Koga de Pegaso, el heredero de la esperanza, y eso no lo cambiaría nadie, mientras el maligno cosmo de Ares los cubría, pero Koga finalmente recuperaría algo de aquel espíritu inquebrantable, expulsando el alma de Ares, que saldría con tal presión que destruiría la armadura de Pegaso, cayendo ambos chicos al suelo, y Koga exhausto caía en cuenta sobre todo el daño que le causó a Yuna por haberse vendido a una ilusión, pero no solo a ella, también a Soma, Ryuho, Haruto, Eden, Habu, a los otros caballeros, a sus tíos e incluso a Seiya, derramando lágrimas de decepción hacia sí mismo, y Soma junto a los demás se alegraban de que al fin hubiera vuelto, pero su paz no duraría mucho, ya que en un instante el alma de Ares y su gran cosmo maligno aparecerían para llevarse a Athena hacia un gran templo de oscuridad, mientras todo el planeta comenzaba a cambiar, empezando a tomar la forma del santuario de Ares, siendo así como los caballeros finalmente tendrían que hacer arder sus vidas si querían detener el despertar de aquel dios.